Soy Salva Aquiles, asesor pedagógico de Aula Planeta. También está por aquí mi compañero Alex, que estará también pendiente del chat por si tenéis alguna duda, aunque podéis abrir los micros y interrumpirme en cualquier momento. Un poco antes de empezar, pues preguntaros si habéis hecho alguna vez un escape room educativo, un escape room normal, habéis hecho un breakout, alguna vez hecho o alguno. Podéis compartir, experiencia, totalmente abierto. Abrir los micros o compartir por chat como queráis. Yo sí que he hecho escape room, pero presencial, con material creado por mí, cajas dentro de cajas, por grupos, algo sencillo, con código QR, pero nunca lo he hecho virtual. Gracias. Qué guay. ¿Sobre qué área es? ¿O sobre qué área lo hacías? ¿O en varias áreas? Matemáticas, tenía varias preparadas más o menos parecidas con un tema, o sea, de números racionales, y resolvíamos una escapatoria de salvar a un pueblo de unos alienígenas. Ah, genial, qué guay. Qué guay, qué guay. Entonces sí que te va a sonar muchas de las cosas que vamos a ver. Para todos los demás, si no lo habéis visto, pues vamos a ver un poco un escape room, cómo los tenemos diseñados nosotros en Aula Planeta. Entonces voy a presentar la pantalla. ¿Me confirmáis que la veis? ¿La veis ya? Ya se ve. Sí. Perfecto. Sí, ya le voy a compartir. Bueno, pues un poco plantear el escape room, seguro que los que ya los habéis usado, pues sabéis un poco en qué línea va, ¿no? Cuál es el final de un escape room educativo. Entonces, un poco la idea es ver cómo podemos generar una evaluación de todo este aprendizaje que realizan los alumnos, ¿no? Constantemente, pues desde otro punto. Entonces, para ello, pues lo primero es que entendemos que estos son principios de aprendizaje activo. Desde Aula Planeta hacemos mucho énfasis en ellos. Entonces, es algo ya mundialmente aceptado, ¿no? Pero que podemos compartir. El alumnado debe ser protagonista de su aprendizaje, la emoción es la puerta del aprendizaje, el contexto próximo y simbólico va a facilitar el aprendizaje, es necesaria esa interacción social, de ahí que trabajemos tanto el colaborativo, el cooperativo, la superación de retos en sí mismo que fomentan la motivación, ¿no? Que en el escape vais a ver mucho más focalizado. Las diferencias individuales que vais a ver que tanto aportan al grupo como deben desarrollarse y deben evaluarse, y la evaluación como reflexión, que ahora vamos a ver. Entonces, partiendo de estos 7 principios, vamos a ver cómo trabajar sobre un escape para la evaluación con el fondo de la evaluación es muy sencillo, ¿no? Muy sencillo en el sentido de que vamos a poder atender a todos esos principios de aprendizaje que a veces en clase o en el día a día o en las unidades es más complejo. Entonces, un poco cómo lo tenemos estructurado. Pues bien, al final, no hace falta que definamos qué es un escape, ¿no? Es todo un proceso de enseñanza-aprendizaje en el que vamos a abordar el contenido, el conocimiento y las habilidades de una forma diferente. Entonces, desde Aula Planeta trabajamos sobre 2 escenarios. El modelo presencial, manipulativo digital, es decir, modelo mixto, que vamos a trabajar tanto con el físico como con el digital, y el modelo online, totalmente digital, que ahora en esta situación pues, es lo que hemos podido más llevar a cabo. En esta línea, pues, ¿qué aporta un escape o qué valores va a desarrollar el escape, ¿no? Pues sabemos que siempre va a tener que tener una narración desarrollada que nos va a permitir desarrollar habilidades al alumnado, ver cómo aprenden a pensar, cómo desarrollan, cómo afrontan estos retos que decíamos dentro de los principios de aprendizaje, cómo recuperar, aplicar y afianzar estos conocimientos, llevarlos a la práctica, que es una de las cosas que más se nos escapan muchas veces. Entonces, ¿cómo lo hemos estructurado en Aula Planeta? Pues ahora lo veremos sobre la plataforma, pero me interesa mucho más que os quedéis con la estructura, que es, siempre vamos a partir de una sesión de motivación, de estructuración, de inicial, en la que vamos a tener un pequeño vídeo y vamos a generar la formación de equipos, y a partir de ahí vamos a tener sesiones gamificadas, 3 capítulos por cada una, con 4 enigmas. Y finalmente tendremos la parte de la sesión de metacognición o de autoevaluación. Entonces, ¿qué conseguimos con ello? Pues ahora veremos que está todo totalmente preparado con todos los recursos alineados, pero que tanto docente como alumno respondan a estos procesos, al proceso de evaluación de conocimientos, al proceso de evaluación de habilidades aplicadas y a la metacognición. ¿Cómo? Pues todo ello vais a ver cómo están los recursos totalmente, como ya veis en pantalla, pero ahora los veremos tocando y dónde lo podemos encontrar para llevarlos a cabo. Ya están preparados para ello.
Y el desarrollo del escape es una de las cosas que más hablamos muchas veces con diferentes profes, diferentes docentes y que compartimos en las redes y demás, y es cuándo y cómo hacerlo, ¿no? O por qué hacerlo. Entonces, nosotros hemos desarrollado, nos hemos estructurado sobre 3 espacios, sobre 3 estadios, digamos. El inicial o diagnóstico, ¿no? Que seguramente ahora, en estos momentos, siempre hemos hecho, o muchas veces lo hacemos, todo este trabajo de diagnosis, de ver cómo viene el alumno del curso anterior, que recuerda, que sabe aplicar, que no, para hacer más foco y poder hacer una atención mucho más personalizada, pues es una forma de hacerlo, el escape, pensando además y viendo en la situación en la que hemos estado en el último trimestre, ¿no? Pues seguramente cobra mucha más fuerza ahora todo el tema de la diagnosis y hacerlo de una forma diferente. La parte que es formativa continua, es decir, hacerlo durante el año. Entonces, como veis, como teníamos 3 capítulos, pues marcarlo en una sesión por trimestre que nos permita analizar la prevalencia y la evidencia de los conocimientos. Es decir, que por cada trimestre hagamos una evidencia de si el alumno ha afianzado estos conocimientos, si las habilidades las ha desarrollado, si sabe aplicar estos conocimientos que ha ido trabajando, y todo esto estará muy, 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 muy estructurado. Y luego el final, o en el momento final, es decir, recogiendo toda la parte, todo lo que hemos desarrollado durante el curso y llevándolos a una prueba aplicativa. Es decir, si son capaces de resolver el escape room, será porque son capaces de aplicar todo aquello que han aprendido, no solo de conocimientos, sino también de habilidades. Esto sería un poco la estructuración en marco. Entonces, yo creo que al final lo más interesante es verlo. Entonces, vamos a meternos dentro de la planeta. No sé si alguna vez habíais visto la planeta, pero si no la habíais visto, bueno, pues ya veis que nos encontramos estructurados por cursos y por áreas. Entonces voy a entrar, por ejemplo, en primera de la ESO y me voy a ir a Geografía e Historia. Lo primero deciros que los escapes los tenemos ahora mismo estructurados en las ciencias, tanto en física y química como en biología, como en Geografía e Historia. Entonces, siempre los vamos a encontrar al final del curso, es decir, dentro del curso de la planeta, pues al final. En este caso, el escape room, una misión épica. Entonces, si yo le doy a preparar, vais a ver los capítulos que comentábamos, estos 3 capítulos, la introducción a la primera sesión, que era de motivación, ahora veremos un poco cómo está estructurado, la autoevaluación del escape room y la evaluación de trabajo en equipo. Entonces, si vamos un poco parte por parte, en la de motivación, que es la que hablábamos, encontraríamos el vídeo motivacional, que siempre debe ser el que lanza, ¿no? Que tiene toda la narrativa y nos lanza o activa el aprendizaje. Y a partir de aquí, veis que aquí va asociado materiales que son imprimibles para desarrollar lo que es el grupo, los equipos, y también la guía del profesor. Es muy importante la guía del profesor porque en ella vais a encontrar, está muy estructurado, cómo va a desarrollarse este escape. De manera que os va a poder ayudar muchísimo para ir llevándolo a cabo. Desde qué materiales, cómo hacerlo, cómo estructurarlo. Como veis, como os decía, estamos pensando en el modelo mixto, es decir, tanto en físico, sumando físico y digital a la vez, pero se puede pasar totalmente al digital y trabajarlo totalmente en digital. Y un poco, por no entrar mucho en detalle, entraríamos que dentro de los capítulos, pues siempre encontraríamos la guía del capítulo. Cada uno de los capítulos tendría un vídeo inicial, lanzadera, reto, y a partir de aquí encontraríamos una guía en la que nos iría estructurando todos los enigmas, cómo tengo que montarlos, qué tipo de candados, si lo hago en digital, si lo hago en físico, cómo voy a tener que desarrollarlos, si hay tarjetas, cómo desarrollarlas, muy, muy, muy pautado, y además para la solución del enigma. Hay los enigmas que son totalmente imprimibles, que podéis trabajarlos en físico, el mensaje final del capítulo para darle paso al siguiente o para que se lo queden como, si lo vais a trabajar de forma trimestral, que se lo queden como prueba, como evidencia, y a partir de aquí siempre una hoja de respuestas y un registro de actividad de la sesión. Este registro de actividad de la sesión es muy, muy importante y muy interesante. Y os lo enseño porque nos va a permitir hacer un seguimiento al docente por alumno de todas las actitudes y la participación que tienen dentro de cada uno de los grupos. Es decir, vamos a tener un seguimiento muy cercano de todos los alumnos. Bien, este documento es totalmente editable y lo tenéis, como habéis visto, accesible dentro de los recursos. Esta sería un poco la idea. Iríamos viendo los diferentes capítulos. Pensar que siempre va a tener una parte motivacional, es decir, toda una estructura
que va a llevarnos o nos va a posibilitar activar o encender esa chispa para el alumno, y a partir de ahí toda una serie de enigmas que van a trabajar tanto el conocimiento como las habilidades. Es decir, van a tener que desarrollar todo aquello que han aprendido, llevarlo a cabo, porque si no, no van a poder seguir trabajando en los enigmas. Muchas veces cuando hacemos la pregunta de ¿para qué sirve algo de lo que aprendemos?, ¿no? Es una de las preguntas que los alumnos realizan muchas veces, pues pueden ver como poco a poco, en este caso, en el Escape, van a tener que activar aquello que saben hacer. Finalmente encontraríamos la autoevaluación del Escape. Yo la he descargado ya para poder verlo, pero veréis que estaría dentro del documento. Eso lo abro rápido. Aquí. Perfecto. Entonces, está basada la autoevaluación en una rutina de pensamiento. No sé si las usáis en clase. En este caso toman mucha más fuerza. Lo que va a hacer es evidenciar al alumno, va a trabajar todo lo que es la metacognición y le va a evidenciar qué sabía, como veis, en este caso de geografía e historia, qué conceptos y procedimientos sabía o recordaba antes de hacer el Escape, qué ha aplicado y qué ha aprendido después del Escape. Es decir, vamos a ver todo un desarrollo, toda la fase de desarrollo metacognitivo que tiene el alumno. Esto va a ser una evidencia muy clara para poder trabajarla después, si tenemos que hacer adaptaciones, si tenemos que hacer un seguimiento mucho más personalizado, y además también ayudar al alumno a poco ir aprendiendo cómo va a trabajar esta fase de la metacognición, cómo aprender a saber sobre qué está trabajando. Además, encontraréis la autoevaluación del propio desempeño, en el que puede el alumno evaluar, en función de una escala de colores o numérica, qué ha aprendido o qué sabe hacer en función del Escape. ¿Bien? Abro el documento de evaluación de trabajo en equipo, porque pensar que el Escape está pensado para trabajarlo en equipo siempre, de 3 a 5 personas, que es cuando más éxito normalmente tienen los equipos. Ya sabéis que los equipos muy amplios pierden muchísimo el foco. Entonces, la idea sería, encontraríamos un documento ya pensado para desarrollar y para tomar conciencia de cómo ha sido la valoración o el trabajo en equipo. Es decir, haciéndolos conscientes a cada uno de ellos de cómo ha sido la visión general, cómo han trabajado en equipo, cuáles han sido sus puntos fuertes, cuáles han sido los puntos débiles del equipo, lo cual hace pensar en no solo si hemos sido más rápidos o más lentos, sino que nos ha costado más buscar información, tener que investigar, tener que darle la vuelta a la pista, y a partir de aquí pues poder valorar a los diferentes compañeros del grupo en actitud, esfuerzo, implicación, comunicación, colaboración. Es decir, vamos a trabajar desde la autoevaluación, la heteroevaluación que llegará por parte del profesorado, como la coevaluación. Todo ello ya diseñado y pensado en esta línea, en que el alumno tenga que ser consciente de cómo va aprendiéndolo. Estos serían los documentos que vendrían juntos. Entonces, lo que es muy importante, como decíamos al principio del Escape, es todo aquello que trabaja el Escape. Cómo se pone en movimiento todos aquellos 7 principios de aprendizaje que decíamos, que se van a ir desarrollando. Entonces, pensar que la motivación y la consecución de un reto ya va a estar en sí mismo establecido en el Escape por su definición, van a tener que contextualizar porque se va a trabajar sobre el contexto, sobre una situación contextualizada, van a tener que relacionar e interrelacionar, van a tener que llevar a cabo aquello que saben hacer, se va a tener que respetar la individualidad de cada uno dentro del grupo, es decir, poco a poco, sobre todo en los cursos inferiores cuesta más, pero en los cursos superiores va aflorando aquello que cada uno, dentro de cuando se reparten los roles y están mucho más claros, pues es más sencillo, pero poder ver cómo cada uno de nosotros, cada uno del grupo, qué parte domina más, qué parte domina menos y cómo puede aportar eso al grupo. Es decir, cómo se va a ir generando dentro del grupo la individualidad para poder desarrollar y ayudar al equipo. Entonces, un poco en esta idea, lo que encontráis es todos esos principios, como decíamos, estructurados, vais a poder evaluarlos, vais a poder desarrollar las habilidades y sobre todo vais a poder tomar conciencia del alumno qué prevalencia de contenido, de conocimiento llega o tiene en un momento en el que tiene que ponerse a prueba. Es decir, muchas veces lo que ocurre en este tipo de tarea o en este tipo de actividad es que cuando desarrollamos un Escape, la primera relación o reacción, aquellos que habéis hecho un Escape del alumno es, esto es complicado, esto es difícil. Muchas veces no interrelacionan aquello que han trabajado, que han aprendido,
con lo que tienen que hacer con el escape. Hasta que poco a poco van un poco enchufando, sobre todo los más rápidos, van enganchando un poco y van dándole la idea de, oye, esto lo hemos trabajado y me acuerdo que lo hacíamos en clase, entonces poco a poco van hilando hasta que van recogiendo aquel conocimiento, van recordando aquello que ya habían desarrollado. Un poco esta es la idea del escape. Entonces, lo que os decía, la idea es cuándo montarlo, al inicio, durante o al final. Va un poco en función de la focalización que tengamos. Es decir, uno de los elementos que consideramos muy importante es saber cómo está el alumno, en esa diagnosis antes de empezar el curso. Desde lo que hemos visto durante la emergencia del COVID es que vamos a tener que hacer toda una adaptación. Vamos a tener que ver cómo ha llegado el alumno a este momento, porque el tercer trimestre, en función de tanto de situaciones en casa, situaciones cognitivas, diferentes estadios, han conllevado que podamos llegar más o menos al alumnado y además que el aprendizaje se pueda mostrar más o menos. Entonces, es una oportunidad muy, muy, muy grande para poder desarrollar esta diagnosis de forma diferente. Es decir, que nos dé realmente una visión de qué habilidades tiene el alumno confirmadas, que sabe manejar, que sabe llevar a cabo, qué conocimientos puede trabajar y cuáles no. Y a partir de ello, pues poder hacer todo un seguimiento mucho más individualizado. En la parte formativa continua que comentábamos al principio, bueno, pues ya hemos visto que hay muchas formas de trabajarlo en función del trimestre. Diríamos que sería una sesión por trimestre. Dentro de la sesión por trimestre, lo que podríamos llevar incluso es que fuera parte de una evaluación sumativa. Es decir, el escape puede llegar a tener una evaluación sumativa, a pesar de que en sí mismo esté pensado para desarrollar una evaluación formativa. Entonces, podríamos llegar a establecer toda una línea de trabajo en el que el alumno entendiera que cada vez, cuando llega la sesión del escape, la sesión de evaluación, digamos, del escape, va a poder trabajar y poner en práctica todo aquello que ha ido desarrollando durante cada uno de los trimestres. Y la parte final, quizá en estos momentos en los que ya el curso está más desarrollado, ya tienen los conocimientos, sobre todo en los cambios de etapa, de sexto a primero, por ejemplo, que ya tienen un estadio superior de maduración, pues es importante también poder trabajar lo que es toda una serie, añadiendo la atención educativa, que tenga que tener un tiempo, una limitación, pero todo este desarrollo de habilidad que se pueda evidenciar. Muchas veces se nos escapa. Entonces, un poco en esta idea sería cómo desarrollar un escape. Ya habéis visto que están montados. Dejo de compartir y os hablo un poco. Habéis visto que están montados para geografía e historia, física y química y biología y geología. Entonces, ahora sí que os abro porque ya os he contado un poco una estructura y os hablo un poco cómo lo enfocaríais, qué queréis ver en profundidad, cómo lo llevaríamos, alguna duda que tengáis un poco más abierta. Así que os abro el turno. Por ejemplo, Estevez es María. ¿Es María? Buenas tardes, soy María Dolores. María Dolores, perfecto. Sí, bueno, me he quedado con que de matemáticas no hay todavía, pero bueno, no pasa nada. Y estoy trasteando también, conforme estás contándolo aquí en Aula Planeta, otras materias. ¿Me puedes, por favor, repetir? ¿Está en qué cursos? Está en recursos del tema, pero ¿en qué cursos exactamente? Los escapes están desde quinto de primaria hasta cuarto de la ESO. Los vas a encontrar en biología y geología, en geografía e historia y en física y química. Y los encontrarás dentro de lo que es el área, el último recurso. La última unidad, diríamos, aparecería allí. Vale, gracias. Nada. Más dudas que puedes tener. Dime, María. María Dolores. Sí, creo que tengo que mirarlo con detenimiento, gracias. ¿Crees que va un poco en la línea que trabajabas tú cuando me decías con mates? Uy, pues, a ver, yo es que nunca me he formado en escape room, lo he hecho pues de forma pues, con internet y con preguntando y viendo pues presentaciones más o menos del estilo que tú has hecho. Y hombre, pues lo he conseguido, pero claro, todos los pasos formales de autoevaluación o de evaluación por mi parte, pues eso se me ha quedado siempre pues con pinzas, porque no he tenido hojas de registro, no he tenido
pues esto de la evaluación de trabajo en equipo, tampoco he logrado asociar algún estándar muy concreto a lo que estábamos haciendo. Entonces, claro, ya para mí fue un paso haberlo hecho y por eso pues quería mejorar y aprender, y si lograba hacer algo digital en estos momentos y para finalizar el curso, que están ya muy cansados los niños, pues me ha encantado poder ver que lo teníais. Gracias. Totalmente, gracias, María Dolores. La idea es un poco esa, es que muchas veces el escape se nos escapa de cómo organizarlo, ¿no? De cómo estructurarlo. Entonces, en esa línea, pues la guía del profe da muchísima ayuda para poder llevarlo a cabo, y además todo lo que son los recursos, como has visto, que están pensados pues para la autoevaluación, el seguimiento, dan mucho apoyo al profe para poder llevarlo a cabo, que a veces es como tú decías, pues sí, sé lo que quiero hacer, sé cómo quiero hacerlo, pero a veces pues se me escapan algunas cosas que, pues, oye, que el escape no es mi día a día, que a veces no puedo trabajarlo o no sé cómo trabajarlo. Pues en esa guía para que sea más sencillo. Pero yo muy bien, ¿no? Animo a todo el mundo a que lo intente, aunque sea algo súper sencillo o rudimentario, porque luego los niños flipan bastante y les encanta y les gusta mucho que les presentes algo nuevo, porque no todo el mundo lo hace. Incluso los cursos más difíciles, algo muy sencillito, bueno, mi experiencia ha sido buena. Bueno, gracias. Totalmente, gracias por compartir. ¿Alguien más quiere compartir una experiencia que ha llevado a cabo, que ha hecho un escape? Alex, ¿alguien dice algo por el chat? No, por el chat no. ¿Nadie ha hecho nunca un escape además de María Dolores? ¿Estamos solos aquí? ¿Alguien se lanzaría o se atrevería? ¿O qué le veis de complejo o de difícil a poder llevarlo a cabo? ¿Os lo planteáis para vuestras áreas? Hola, Salvador. Hola, Salomé. Hola. Sí, yo nunca lo he hecho, me gustaría, por eso me he conectado a la sesión de hoy de Aula Planeta, para saber cómo funcionaría un escape room online. Y bueno, he visto un poco lo que has hecho, vas muy deprisa. Es verdad que el tiempo no da para mucho, hay que, como decía la compañera María Dolores, hay que mirarlo despacio para ir viendo cómo hacerlo. De todas maneras, ya me has dado ideas, por ejemplo, de lo de la autoevaluación, está muy bien pensado. Les cuesta muchas veces, yo he intentado alguna vez que lo hicieran en clase, después de haber hecho una actividad, les he llevado en papel autoevaluaciones de este tipo y les cuesta, pero si lo ven como un juego, como una especie de videojuego, ¿no? Entre comillas, un videojuego que está en internet, pues yo creo que se animan más, ¿no? Así que... Totalmente, la gamificación ahí juega un papel importante. Sí. Ahora, para todo, como siempre, para todo se necesita tiempo, y los docentes este año nos ha pillado de todas maneras, vamos, como una pisonadora la COVID, y no vamos a poder levantar cabeza. Y yo creo que incluso si las cosas continúan un poco así regular para el principio del curso que viene, no vamos a poder habernos formado todavía para esto. Quiero decir, son muchas informaciones, estamos viendo muchísimas cosas. Aula Planeta es un mundo, ya solo ella. Manejar un aula virtual de Moodle también es una especie de mundo el solo, y todo se nos va juntando, así que va a ser complicado, pero sí me apetecen los escape rooms, me apetecen los webquest, que me parecen también muy interesantes y también serían muy buenos para evaluar, así Totalmente. que sí, así que bueno, pues muchas gracias por la explicación, Salvador. Nada, Salomé, ¿de qué área eres? Yo soy de lengua castellana. De lengua castellana. Sí. Qué guay, en lengua hay breaks y escape rooms brutales. Yo creo que es igual que pasa con matemáticas, que a veces como que está menos asociado el escape y demás, y yo creo que es un potencial, tiene potencial esas áreas brutales. Sí, lengua muchísimo, es verdad. Gracias por compartir, Salomé. ¿Alguien más quiere compartir? Nina ha levantado la mano. Sí, levanté la mano para que no me ven, pero me escuchan, ¿verdad? Sí. Encantada. Me está pareciendo muy interesante. A mí me gusta muchísimo, me gustaría aplicarlo el año que viene. Estamos hablando de las inconveniencias que vamos a tener, por supuesto. Y ya a nivel de evaluación también, porque esto vamos a trabajar, o
está planteado para trabajar a nivel de cooperativismo, ¿no? Y va a ser bastante complicado. Entonces, un poco para que me respondas a cómo hacerlo, porque si esto continúa, ¿no? ¿Cómo trabajamos de esa forma desde nuestra casa con ellos? Si me puedes dar ideas. Gracias, Salvador. Muchas gracias, Nina. Pues bueno, depende del entorno digital. Es una de las cosas que también estamos hablando. Si lo vamos a hacer si por suerte, por desgracia, en este momento nos encontramos en casa, ¿no? Y parece que no va a ser corto, o que vamos a tener espacios en los que vamos a tener que trabajar desde casa, pues te toma un poco, Nina, tanto a ti como a Salomé, que también lo planteaba un poco en cómo hacerlo en digital, y también María Dolores. La idea un poco es, en función del entorno digital o colaborativo que desarrolléis, pues lo montaréis de una forma u otra. Es cierto que como el contenido ya estaría desarrollado, sería más sencillo. En el caso de las áreas que no tienen el Escape desarrollado, sí tenéis toda la parte de lo que son las herramientas de evaluación y de seguimiento. Entonces, un poco, si lo trabajáis, como decía Salomé, que trabajaba en Moodle, en una aula de Moodle, podéis trabajarlo a partir, no sé si María Dolores también lo trabaja por Moodle, o si trabaja en un entorno digital de Moodle. Si lo trabajáis por Moodle, todo el desarrollo podéis llevarlo a cabo dentro de un Moodle a través de las tareas de Moodle. Es decir, luego sí que tendréis que darle un giro en el sentido de todo lo que es, pues si queréis hacer pruebas un poco más desarrolladas o enigmas un poco más desarrollados en la línea de hacer pues todo lo que es un poco más gamificado, ¿no? De hacer pues diferentes tipo de Morse, tipo codificación César, diferentes codificaciones y demás, pues ya tendréis que ir fuera a buscar en la red y de ahí pasarlo. Pero sí que es cierto que con todo el seguimiento de tareas, a través de las tareas de Moodle, vais a poder ir abriendo, como podéis programarlas, vais a poder ir abriendo los enigmas y estructurándolo todo dentro de la plataforma. De manera que lo que seguramente no podréis hacer igual desde Moodle será todo lo que es el tema de la colaboración o la cooperación directa. Sí que tendréis que buscar un entorno, bien sea por videollamada, bien sea por... Bueno, no sé si trabajáis con otro tipo de entorno, pero si trabajáis en videollamada, en la que sea, desde como la que estamos ahora en Teams, o Meet de Google, o Zoom, o la que uséis, o Jitsi, o la que sea, pues sí que tendréis que generar diferentes áreas para poder llevarlo a cabo. Nosotros recientemente hacíamos uno con un centro y lo que estábamos trabajando era, ellos trabajan sobre un entorno de G Suite y lo que trabajamos era diferentes salas de Meet, diferentes salas de videoconferencia, y en ellas estaban trabajando los grupos y a la vez el docente podía ir saltando de una a otra viendo cómo iba cada uno de los grupos. Sería una forma de trabajar muy buena. Eso sí, prepararos porque de la misma forma que al principio asusta hacerlo en clase, en digital pensar que vais a ir saltando de una vídeo a otra. Entonces tenéis que estar muy preparados a tener el salto, ¿no? Digamos, ahora estoy en el equipo 1, voy al equipo 2, voy al equipo 3. Entonces, al principio nos va a poner un poco en juego nosotros. Pero es verdad que por la experiencia con otros docentes, que el primero siempre cuesta un poquillo más, pero a partir de ahí es muy gratificante porque los alumnos sí se sienten motivados, sí que empiezan a trabajar, sí que se lanzan, y además vosotros podéis ver todo el seguimiento, ¿no? Podéis ir haciendo todo el seguimiento que en digital, incluso os diría que cosas que perdemos en digital, cosas que ganamos en digital, en el seguimiento, en lo que son los equipos, yo creo que es mucho más profundo porque podéis ver mucho más y estar mucho más pendiente de lo que están haciendo. A pesar de que a priori parezca que no, pero por lo que compartíamos con otros docentes, ¿eh? Es decir, que va a ser un reto. Totalmente. Pero ya lo es, ¿no? Ya lo es en general, siempre un reto intentar llegar y tenerlos motivados, pero con el Escape yo creo que se puede sacar muchísimo. Y luego, diferentes entornos. Salomé y María Dolores trabajan en Moodle, la gente que trabaja en Teams o en Office 365, pues en la misma línea, podría trabajar todo lo que son la estructuración de las pruebas dentro de Teams como tareas, o bien mezclando con diferentes apps, pues desde Geniali o la que quieran, y ocurriría lo mismo. Todo el seguimiento podrían hacerlo por Teams y podrían generar varias salas para poder trabajar con los alumnos. Y con Google, que sería otro entorno colaborativo, podrían hacer lo mismo. Desde el Classroom, estructurando en el Classroom por tareas y a partir de ahí programándolas, igual que haríamos en Team, igual que hacíamos en Moodle, y a partir de ahí ir lanzándolas, ir haciendo el seguimiento, sabiendo cuándo resuelven toda la serie de enigmas, pues creando desde formularios, igual que en Teams, creando los autocorregibles directos que se hacen en Moodle, los formularios de Moodle, vaya, de siempre, y estructurando de manera que sean estos candados digitales.
En lugar de hacer candados físicos, que siempre le da ese punto, ¿no? Más, como decía María Dolores, que hace cajas dentro de otra caja, dentro de otra caja, que siempre le da un punto más, pues esta vez tendremos que hacer candados digitales. Y para hacer candados digitales, pues en las diferentes plataformas existen toda la serie de tareas que son autocorregibles, que al final son candados digitales en la realidad. No sé si te he contestado, Nina. Sí. Sí, perfecto. Yo estoy anotando aquí. A mí me gustaría ya el año que viene también pues volver un poco a hacer como una reflexión, ¿no? de lo que nos ha ocurrido y de las inconveniencias que nos van surgiendo. Todo eso se anotará también para luego preguntarte. Salvador. Totalmente, sí. Por eso cuando queráis. Sí, es además es una yo cosa muy considero que es un interesante. material súper completo, pero claro, hay que aplicarlo para ver sus pros y sus contras. Entonces sería interesante eso, volvernos a ver en otro momento e ir comentando lo que ha ido surgiendo, las inconveniencias que vamos a encontrar, ¿no? La realidad, al final, cómo va funcionando la realidad, ¿no? Cómo llevar la clase, qué ha ocurrido, qué cosas pueden pasar. Total. Al final es lo que enriquece, yo creo, y hace mejorar la práctica docente. Una de las cosas que a mí me gusta de los escapes, que me gusta en general en todo, pero todo lo que es la práctica docente, ¿no? A evaluar cómo lo hemos hecho y qué queríamos, o sea, sobre todo, qué queríamos conseguir, qué hemos conseguido y qué podríamos haber hecho mejor, ¿no? O qué le queda por mejorar. Una de las cosas que tenemos que entender es que el escape sí que va a ser así. Si en general tenemos que hacerlo, en el escape va a pasar mucho, porque vamos a ver, pues enigmas que decíamos, jolín, no la van a resolver en la vida, y de repente la resuelven súper rápido. Y al contrario, enigmas que pensábamos que iban a resolver muy rápido, y de repente dices, pero si llevan 20 minutos, ¿cómo van a estar 20 minutos en ese enigma si yo ya pensaba que lo tenían súper consolidado y que lo iban a pillar muy bien? Es verdad, te vas a llevar sorpresa. Muchas. Y lo que el tiempo feedback. que utilizamos para desarrollar, ¿no? Todo lo que es el escape, y después de buena primera ellos en 10 minutos lo tienen y tú dices, adiós. Es que es increíble, ¿no? Una de las cosas que yo cuando María Dolores me decía que había desarrollado uno, decía, le quería preguntar, el tiempo que dedicas para poder generarlo, ¿no? Y lo rápido que se termina. Entonces, es una de las cosas pero que es verdad que poco a poco pues tendremos que ir pensando en cómo estructurar y sobre todo las evidencias que nos da. Yo creo que ahí es donde está el foco, que como bien marcaba también María Dolores y Salomé, el foco, es decir, ¿qué nos da el escape, ¿no? ¿Qué nos va a permitir? Nos va a permitir autoevaluar, que ellos se autoevalúen. Es una de las cosas que más complejas parece para un alumno, que evalúen el grupo, porque al principio seguro que saldrá mal, y eso ya os lo digo, al principio la evaluación del grupo, y vosotros lo sabéis si habéis llevado ya evaluaciones de grupo, es, bueno, sí, no lo hemos hecho mal, sí, otro es bueno. Complicado para ellos. Sí. Pero es un proceso, al final, igual que nosotros aprendemos a evaluar, ellos también. Entonces es un proceso que tienen que ir aprendiendo, que los primeros saldrán peor, pero poco a poco iremos desarrollando y ellos irán autoevaluándose, que yo creo que es muy, muy importante, tanto la autoevaluación como la coevaluación, y más en los momentos en los que ahora nos hemos dado cuenta de que realmente la autonomía del alumno no era tanta como pensábamos. Era como, sí, yo sé que mi alumno es muy autónomo, o creo que mi alumno es muy autónomo, pero nos ha llegado la COVID así, nos ha dado un golpe de realidad y nos ha dicho, como decía Salomé, nos ha dado un golpe de realidad y nos ha dicho, frena, que todavía nos quedan muchas cosas para aprender y muchas cosas que se nos escapan, ¿no? Pero yo creo que en esta línea el escape sí que nos permite, pues en esta evaluación, cambiar muchas cosas, ver cosas diferentes que a veces se nos escapan en las evaluaciones más, digamos, más académicas, ¿no? O más formativas. Pero bueno, yo os animo a hacerlo. Creo que es una experiencia. Yo he estado recientemente haciendo uno y creo que es una experiencia brutal. Ver cómo trabaja el alumno, cómo se desarrolla, cómo lleva a cabo las habilidades, creo que es súper importante. ¿Quién más quiere compartir algo? Tony, te veo en la cámara, ¿eh? Te he visto en la pantalla. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Estoy aquí. Sí, es que llega un poco tarde, pero aquí al tema del escape room. Pues es que además había pensado en hacer uno, lo tengo medio diseñado, pero aún no puedo desvelar mucho como actividad final, ¿no? Para la semana que viene, como despedida de la asignatura de matemáticas en primero de la ESO, ¿no? Es decir, recorrer un poco con algunas pruebas los bloques de contenidos de primero de la ESO.
y, bueno, pues hacer varios grupos con unos caminos y a base de unas preguntas y demás que vayan, ¿no? Que vayan pasando a ver si consiguen realmente salir. Me faltan muchos flecos, o sea, pero bueno, si me uno a esa idea de pues en septiembre poder compartir cómo haya ido. Es decir, nos propusimos hacer algunas actividades diferentes, motivadoras y de final de cierre del curso que creo que pueden dar éxito. Totalmente, es con ganas de verlo, Toni, seguro. Ya me contarás. Bueno, pues no sé si tenéis más dudas, más preguntas sobre cómo montarlo. Hablaba Nina, me ha parecido que ha hecho un aporte buenísimo de cómo hacerlo en digital, ¿no? Que también apuntaba Salomé. Creo que lo hemos hecho bastante, lo hemos puesto bastante claro. Luego hay que llevarlo a cabo, ¿eh? Aquí lo hemos diseñado, lo hemos definido, no hay que ponerse en materia. Pero bueno, al final es eso, tener en cuenta qué entornos digitales contáis y con cuáles vais a realizarlo, ver cada uno de los entornos qué os aporta, ¿no? Qué le puede faltar o cómo tiene que llevarlo a cabo. Y sobre todo eso, yo creo que lo que sí que tiene que estar muy estructurado, y gracias, Toni, me venía muy bien, el desarrollo de los bloques. Entender que cuando desarrollamos un escape, al final, a mí a veces me da la sensación de que cuando hablamos con muchos docentes de escape, la gente dice, bueno, pero es que eso es jugar por jugar, y jugar por jugar en muchos momentos está muy bien. Pero lo que queremos hacer con el escape es transformarlo en una herramienta de evaluación. Es decir, de evaluación en la que vamos a ver todo aquello que queremos trabajar. Desde todo lo que hemos trabajado de bloques y ver cómo los bloques los hemos llevado a cabo, todas las habilidades, todas las competencias y la aplicación de ello. Es decir, al final sí estamos haciendo una evaluación mucho más profunda de la que hacemos en el día a día, ¿no? Entonces yo creo que hay que diferenciar mucho lo que es el juego de lo que es la gamificación evaluativa, que en este caso es lo que es el escape, ¿no? En sí mismo, la definición de gamificación. Pues no sé, os abro, el que quiera preguntar, se le ocurra algo, tenga una duda, lo que sea, totalmente abierto. Yo, si os puedo contestar, o si no, alguien que esté y quiera compartir su experiencia también. Me parece que es el mejor motor. No sé si, Alex, ¿hay alguien hablando por el chat? ¿Alguien que hable por el chat que no le guste la cámara, como a mí? De momento no, estoy rectificando una cosilla del webinar de mañana. Perfecto. No sé, ¿trabajáis todos con Aula Planeta? ¿Todos los que estáis aquí? ¿Habéis trabajado alguna vez? Toni, ya sé que sí, seguro. Yo estoy aprendiendo, todavía no. Yo Perfecto. tampoco. Yo tampoco. Quiero empezarla. Genial. Yo trabajé hace muchos años cuando empezó Aula Planeta en un centro privado en el que trabajaba yo, y ahora que estoy en la pública, cuando se ha puesto esto en marcha ya tenía organizado a los chavales con mis materiales y mis cosas, entonces pues he hecho alguna cosita ahora en Moodle, en el aula virtual, pero no todo lo que hubiera hecho yo si lo hubiera tenido desde el principio del confinamiento. Yo lo sé que ojalá lo hubiéramos tenido antes. cuando comenzó esto, porque bueno, me ha parecido, y yo recordaba lo bien que había trabajado en el pasado y es que está súper integrado en Moodle, pero claro, ya alguna cosa, alguna actividad probando, pero claro, es que ya llevaba Estamos a final de evaluación ya, entonces es más complejo. Sí. No sé, ¿dónde le veis que tiene más sentido el escape? ¿Al inicio como diagnosis, durante o al final? Así os abro un poco el turno. ¿Qué creéis? Toni nos decía que lo está preparando para el final, como actividad de cierre. Yo creo que valdría para los 3 momentos de la evaluación. Totalmente. Al principio, para detectar sus ideas previas, para ver dónde están los fallos, ¿no? Y para partir de ahí, como una evaluación inicial, también lo veo al principio, si conoces al alumnado, vamos, un poco. ¿Sabes? ¿Tienes en algún momento has estado con ellos y quieres ver cómo te han venido? Suelen venir un poco diferentes a cómo los dejaste, entonces, desde ahí me gustaría. La diagnosis, ¿no? Que apuntas, que yo creo que también es muy interesante. Toda la parte inicial, ¿no? La evaluación inicial, que nos da mucha información al final. Yo creo que y hago mucho hincapié porque a veces me gusta mucho ver el cambio de etapa, ¿no? De sexto de primaria a primero de la ESO, ese cambio, ese salto.
Yo creo que es muy interesante ahí, en ese momento justo, hacer la diagnosis y además en este tipo de herramienta, ¿no? Porque vamos a ver ese cambio madurativo del alumno que puede ser muy potente. ¿Dónde creéis, Salomé? ¿Dónde crees tú que tiene más fuerza? ¿O dónde lo aplicarías tú con más soltura? Bueno, creo que serían dos escapes distintos. El del inicio quizás sería una especie de previo del escape final, ¿no? Es como una especie de zanahoria para que sigan el tema o los temas que quieres explicar para poder resolver el escape bien y rápido en esas competiciones que a ellos les gusta, como cuando utilizamos el Kahoot, que también les encanta, es una tontería y les encanta. Pues al final como dice Antonio, creo que es evaluativo, o sea, estaría muy bien, además, después del esfuerzo, tener como una especie de premio ellos, ¿no? Que es el juego, poder jugar al escape room, ¿no? Pero sí, quizá en el principio estaría bien eso, tener tiempo de preparar un mini de cuál será la solución de este escape room. Pues aprenderéis o podréis encontrar las pistas o si estaréis preparados como investigadores o como lo que sea, después de haber estudiado los temas que vamos a estudiar durante estas sesiones, ¿no? O durante esa semana, o durante estos 15 días, o lo que sea. Eso estaría muy bien, muy bien. Así que bueno, que estoy con la compañera, pero sobre todo lo usaría para evaluar al final, para desahogarnos. Como Tony, ¿no? Que Tony también lo apuntaba desde el final. Sí, yo lo he apuntado más, a ver el micro, no sé, sí, lo he apuntado más al final como conclusión, ¿no? Es decir, saber si esas cosas que estaba previsto que supieran resolver, la habilidad de poder razonar algunas de las cuestiones que se plantean, pues tienen éxito. Tienen éxito en el tiempo, además, ¿no? Es decir, no se trata aquí de que tengas toda la mañana, pero sí el hacerlo en un intervalo de tiempo. Y sobre todo yo me planteaba incluir alguna diana de aprendizaje, ¿no? Es decir, que se evaluaran después si habían conseguido las pruebas, por qué o por qué no, ¿no? Es decir, que vieran dónde han fallado. Cada uno de los grupitos, decir, oye, pues mira, hemos fallado en comunicación entre nosotros, hemos fallado porque no sabíamos lo que nos preguntaba, hemos fallado o hemos acertado, ¿no? También en ese sentido, ¿no? Acabar con un cuestionario, ¿no? De autoevaluación de cómo se han visto ellos contestando todas esas preguntas y partes. Totalmente súper interesante todo lo que es la autoevaluación del por qué, ¿no? O como decías, ¿por qué hemos conseguido? ¿Por qué no lo hemos conseguido? Lo que decíamos un poco también de cómo ha sido la evaluación del grupo, cómo ha sido mi desarrollo dentro del grupo, también mi desarrollo total, ¿no? Pero creo que es muy, muy interesante. Y ninguno de todos, o al menos no lo hemos dicho, era una parte por cada trimestre. Tener uno a final de cada trimestre. No sé cómo lo veis eso. A veces es más complejo, también, porque a veces mezclamos cosas que queremos desarrollar luego, que no entran en el mismo bloque, que no estructuramos en el mismo. Pero ¿cómo lo veríais al final de cada trimestre hacer este tipo de evaluación? Os abro, totalmente abierto. El que quiera que abra el micro y diga, o en el chat, como queráis. Es que los 3 momentos, yo lo dije antes, los 3 momentos son maravillosos. Sí. Todo tiene su objetivo. ¿Qué es lo que persigue? Detectar las ideas previas, ver cómo va el alumnado o cómo acaba. ¿Sabes? Que los 3 está preparado para los 3 momentos de la evaluación, ¿no? Totalmente. ¿Y cómo lo montaríais en la sesión, cuando ya estas sesiones que se nos quedan ya cuando hemos terminado ¿lo meteríais dentro de cuando se termina la evaluación o lo haríais antes de que llegara el momento de evaluación? Yo lo haría antes. Sí, lo haría antes como un elemento más, ¿no? Dentro de lo que sería esa evaluación, independientemente de que repercutiera como calificación, ¿vale? Es decir, bueno, se puede hacer como evaluación, pero se puede no calificar en las notas que tú vayas a tener en cuenta en la evaluación. Pero después es como de relleno, ¿no? Cuando dices, no, ahora no nos vengas con esto. Ahora no nos vengas que tenemos esta semanita, que se acaba un examen, que tenemos el otro, que déjanos la clase para estudiar y tal. Y esto es porque creo que lo ven más como jugar por jugar. Y lo otro es jugar por autoevaluarse, por saber si pueden superar esos retos. Y a lo mejor después dice, mira, lo que hayáis sacado no repercute en la nota media de este trimestre, ¿vale? Yo lo haría ahí. Muy bien, Tony. ¿Qué más? ¿Qué opináis? María Dolores, ¿qué opinas? Salomé, ¿qué opináis?
Estáis ahí más activas. Bueno, yo, perdona que he tenido que salirme de Gboard. Te cortas, María Dolores, me parece. A mí, ¿se os Volver a corta a entrar a la vosotros reunión, también? que he tenido un problema con el equipo. No sé si se me Vale. escucha Un con poco este equipo. entrecortado un poco, pero se te escucha. Soy yo. Bueno, es que tengo muchos problemas con esto. Si quieres, si no, escríbelo por el chat y lo leemos. No pasa nada. ¿Crees que te va peor la conexión? Equipo. Entonces, pues, solo decir que yo sí que lo tenía diseñado para... Y bueno, como... Apaga la cámara si quieres, María Dolores, si te da igual te va un poquito Bueno, mejor. Salva, mientras vuelve la conexión de María Dolores, hay una pregunta en el chat Perfecto. que dicen si se podría aplicar el escape room de sexto de primaria para el inicio de primero de la ESO. ¿Y cómo se enfocaría? Totalmente, pues sí, se podría hacer totalmente, además, como evaluación diagnóstica, ya que hablábamos de que teníamos que recoger a los alumnos, ¿no? De ese tiempo, sobre todo ahora mismo, si normalmente ya tiene bastante sentido, ahora más, en este tercer trimestre que se nos ha escapado tanto, pues incluso llevar a cabo no el del curso en el que estamos, es decir, no aplicar el de primero de la ESO, por ejemplo, sino el de sexto de primaria, para ver si realmente se ha llevado a cabo toda la adquisición de procesos, de conocimientos, de habilidades, dentro de la parte que trabajemos o dentro del área que trabajamos, en los alumnos que nos llegan, ¿no? Tanto en primero, en quinto, en sexto, en primero, en segundo, en tercero y en cuarto. Sí que sería yo creo que sería muy acertado, además, porque nos serviría de evidenciar, ¿no? Aquello que hemos venido, porque muchas veces no podemos hacer el de primero o el de segundo de la ESO, alumnos de sexto, ¿no? Que acaban de llegar. Coger el del año anterior y aplicarlo. Tiene totalmente, pedagógicamente, sería de lo más diagnóstico que podríamos tener. No sé qué opináis, Salomé o Tony, por ejemplo. ¿Qué opináis de usar el del año anterior para este? Sí, no lo había pensado, porque también es una novedad, ¿no?, de este curso el que hayáis propuesto este tipo de materiales y actividades, pero sí, me tomo nota. Hay que hacer una evaluación inicial, como comentabais, y una manera pues puede ser esta, ¿no? Es decir, pongo a prueba y quiero demostrar al alumnado que conoce determinadas habilidades, que se acuerda y que no es memorístico. No es decir, vale, va, 15 preguntas aquí sobre la asignatura tal de evaluación inicial. ¿Por qué? Porque me lo obligan. Sí, lo veo interesante. Esto es como antes decía también la compañera, bueno, preguntábamos, ¿no? Estaba la pregunta en el aire de ¿lo usamos en un trimestre, en cada trimestre, en el tercer trimestre, antes de la evaluación, después de la evaluación? Vamos a ver, si te animas a empezar a hacer un escape room, lo vas probando, acabas aprendiendo cómo se hace un escape room, va pasando el tiempo, tú vas teniendo ahí un bagaje de escape rooms, un archivo de escape rooms, entonces tienes escape rooms para hacer tantas veces como quieras, en tantas evaluaciones como quieras, e incluso sin que sea el momento de evaluar. Así que claro, depende del tiempo que tú tengas, de lo que hayas encontrado, de que trabajes con Aula Planeta o no, de todas estas cosas, pero cuantos más escapes tengas, pues mejor. Si tienes del año pasado, pues los utilizas, no los vas a tirar de ninguna de las maneras. Si quieres utilizar el de primaria, que está en Aula Planeta, pues simplemente lo trasvasas al cuaderno del alumno. Supongo que se haría de esa manera, ¿no, Salvador? Sí. Cogeríamos el de sexto de primaria y lo trasvasaríamos a un cuaderno del alumno de primero de la ESO o algo así. Sí, una de las cosas que tiene Aula y una de las cosas que tenemos en Aula Planeta es la flexibilidad. Toda aquella gente que trabaja con Aula lo sabe más a ciencia cierta. Entonces, podríamos trabajar indistintamente con todo lo que hay en sexto. Todo el escape room de sexto se lo podríamos trabajar o lanzar a los alumnos de primero de la ESO sin ningún problema. O de primero de la ESO, segundo de la ESO, tercero, así, indistintamente. Con lo cual, siempre podríamos recoger, y más en esta situación, podríamos recoger todo lo que es el desarrollo, ¿no?, que han llevado en el último trimestre o en el curso anterior incluso, podríamos hacerlo todo
y que nos diera una diagnosis súper clara de cómo está cada uno de los alumnos. Además, no solo en conocimientos, que a veces, como decía Tony, que a veces hacemos 14 preguntas de evaluación inicial o 15 preguntas y son mucho más de contenido de lo que es realmente saber si el alumno ha madurado, si está en estadio madurativo positivo, si puedo desarrollar y trabajar con él. Porque muchas veces, ya lo sabéis, sobre todo en los cambios de etapa, que de un alumno de sexto de primaria a un alumno de primero de ESO hay un salto enorme. O sea, el área cambia, aunque estén dentro del mismo centro. Entonces, ver un poco dónde están, qué estadio tienen, cómo van a recibir o cómo van a percibir todo aquello que vamos a trabajar durante pues, primero de la ESO, pues nos daría mucha información para poder acercarnos a la realidad, ¿no? Que a veces se nos escapa mucho más. Yo creo que, Tony, has hecho un punto muy bueno y la pregunta también era muy buena, de si puedo usar cosas de un curso anterior como diagnosis del curso siguiente. Salva, tenemos una pregunta de Ana por el chat también. Claro. Entiendo que es profesora de francés. Te leo literalmente. Vale. Dice, mi problema es que al tener asociado el concepto de escape room para grupos reducidos, teniendo en cuenta que se haga en clase como sería una escape room al uso, me cuesta saber cómo enfocarlo o diseñarlo para abarcar tareas o retos en los que participen varios alumnos a la vez, con qué material utilizar, etcétera. Vale, es decir, a ver, si lo he entendido bien. Como está pensado el escape para trabajar con con un grupo de 6, ¿no? De 5, se le hace mucho más complejo entender para trabajarlo dentro de la clase, ¿no? Me imagino. Es decir, ¿cómo pueden marcar las tareas para ir realizándolo? ¿Va por ahí la pregunta? Yo entiendo que sí, vamos, no sé si queda... Sí, dice Ana que sí. Vale, perfecto. Al final, pensar que el escape, cada grupo está dentro del gran grupo, ¿no? Pero cada grupo trabaja la misma línea que el resto. Es cierto que hay escapes que trabajan de formas diferentes y en líneas diferentes. Pero claro, esto ya supone un paso más, y es decir, que dentro de una misma clase trabajemos varias líneas de escape diferentes va a ser muy complejo. Entonces yo creo que trabajamos la misma línea, son subgrupos dentro del grupo grande, entonces no hay problema. Son las mismas tareas para un grupo, para otro grupo, para otro grupo. Es decir, yo genero las tareas Enigma 1, Enigma 2, Enigma 3, Enigma 4, que las tengo estructuradas, bien sean Moodle, si es en el caso de hablando digital, bien sean Moodle, en Office o en Google, me las estructuro y las voy programando y se van lanzando al pequeño grupo. Es decir, yo creo que no hay dificultad. Lo mismo que en físico. En físico al final trabajamos en grupos, como hemos hecho muchas veces. El escape al final bebe de la antigua gincana que hacíamos cuando íbamos algunas pues, a los campamentos, cuando no sé, yo es que he ido a muchos campamentos, entonces me sonaba mucho cuando hacía los escapes así. Entonces, la idea es un poco lo mismo, es la misma idea, la misma línea, trabajando contenidos, trabajando conocimientos y habilidades. Es decir, ¿voy a trabajar de 5 o de 6 o de 4 o de 3? Sí. ¿Dentro del gran grupo? También. Al final lo puedo ponerlo en contexto, puedo luego ponerlo todo en común, hacer una reflexión conjunta. Pero es verdad que está pensado para trabajar en subgrupos, porque es donde más se va a potenciar. Hacer un escape a toda una clase, pues no tendría mucho sentido porque ya sabemos que la motivación bajará, que no todo el mundo estará activo, pues por eso lo del pequeño grupo. Espero que le haya contestado a la compañera. Y una pregunta, Salvador. Claro. Y también la evaluación es por competencia, no solamente a nivel cognitivo, sino que ahí también el alumnado nos deja ver de qué forma se desenvuelve, ¿no? Totalmente, totalmente. Además es un foco, yo creo que es una herramienta para focalizar la evaluación por competencias brutal. Bien sea por competencias en función de cómo dentro de las concreciones curriculares autonómicas de cada uno lo llamamos de una forma, ¿no? El que evalúa en la Comunidad Valenciana con indicadores, el que evalúa en la región de Murcia con estándares, en Aragón con estándares, otros con competencias, en Canarias con indicadores y competencias entremezcladas. Todo juntito. Exacto, todo ahí como una línea, ¿no? Una suma. Entonces, al final lo que estamos evaluando realmente es una competencia, es una aplicación del conocimiento, que al final es la competencia. Es que lo abarca todo. Totalmente. Totalmente. Más dudas que podáis tener, no sé si hay más dudillas por ahí, cosas a comentar. Si no, pues ya sabéis, estamos abiertos a cualquier cosa, nos tenéis a tiro de correo. Creo que Alex ha puesto los correos en el chat. Y ha sido un placer, he aprendido un montón, espero que vosotros también os llevéis muchas cosas y que os animéis a hacer el escape,
que lo disfrutéis, que vuestros alumnos disfruten y aprendan. Y nada más. Un saludo y nos vemos. Muchas gracias, Salvador. Encantada. Nos vemos. Vosotros. Adiós. Venga. Adiós. Adiós. Adiós, muchas gracias. Adiós, adiós. Adiós. Ya está, Alex, ¿no? Estamos solos. Sí, espera, que paro la grabación. Vale. ¿Qué tal?